Kilómetros de densa vegetación, cantos de pájaros a lo lejos y prácticamente todo tipo de insectos pululando sobre nosotros. De hecho, lo recuerdo vívidamente, cada detalle. Mis dos colegas y yo caminamos por las densas selvas tropicales de Yucatán, nuestro destino enclavado en lo profundo de la jungla. Mi colega Sergio, un mexicano de Oaxaca, lideraba la caminata. Él y yo somos arqueólogos históricos, y ambos hemos realizado la mayor parte de nuestro trabajo en Mesoamérica, donde nos conocimos. Aunque él era el principal experto en el tema, habiendo estudiado estas civilizaciones antiguas durante décadas, gran parte del trabajo que he realizado ha sido bajo su dirección. Vámonos mi gente, no debería estar mucho más lejos. A pesar de haber caminado varios kilómetros por la selva, Sergio no se inmutó. Sin duda, la resistencia que tendría alguien con experiencia en este trabajo. Hacía calor y humedad, y había varios peligros en esa zona, incluyendo serpientes venenosas e insectos. Algunos de ellos me han picado. La tercera integrante de nuestra expedición fue Evelyn, antropóloga de Cambridge que también estudió Mesoamérica, y en concreto, experta en la interpretación de jeroglíficos y escritura. Por supuesto, esta habilidad es esencial en este campo. Parecía muy ansiosa por llegar a nuestro destino. Cuanto antes encontremos este lugar, antes podremos publicar el material. Cállate. No sabemos qué encontraremos. A Sergio nunca le gustó apresurarse. Para él, la mejor manera de estudiar algo era hacerlo paso a paso, sin importar el proceso. Viajar no era la excepción. Este hombre conocía cada templo maya a la perfección. Casi cada centímetro de piedra antigua dentro de cada pirámide conocida en la península, y cada artefacto encontrado en su interior. Hasta ahora. Varios meses antes, las autoridades habían encontrado a un hombre de mediana edad gravemente deshidratado y casi muerto. Tras ser ingresado en un hospital y recuperarse, afirmó haber estado con otra persona, tras haberse perdido en la selva. Explicó que ambos se habían topado con lo que percibieron como ruinas, probablemente mayas, y afirmaron haber encontrado extrañas inscripciones en su interior. Al parecer, por razones desconocidas, no quiso dar más detalles. Por supuesto, Sergio, quien trabajaba en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, fue la primera persona con la que contactaron. En cuanto se enteró, me contactó para que le ayudara a organizar la excursión. Debido a las inscripciones que supuestamente se habían visto, trajeron a Evelyn de Cambridge para que aportara su experiencia, suponiendo que se tratara de escritos. La mayor parte del conocimiento sobre los antiguos mayas proviene de Yucatán. Su sociedad fue una de las primeras de América en utilizar la astronomía compleja. Esto está mejor documentado en la arquitectura maya, con templos y pirámides diseñados de tal manera que el sol, la luna, las estrellas y los planetas fueran visibles desde lo alto o a través de ciertas ventanas en épocas importantes del año. Si por casualidad encontramos una estructura previamente desconocida, podría contener información sobre estas personas, desconocida hasta entonces para la comunidad arqueológica. Pero eso fue solo en teoría, si es que existía algo. Por lo que sabemos, el relato podría provenir simplemente de un hombre perturbado, enloquecido por la fatiga. Mientras seguíamos avanzando entre la maleza, Sergio levantó la mano, indicándonos a Evelyn y a mí que nos detuviéramos. Durante un buen rato, observó la selva circundante, antes de señalar un claro entre los árboles. Mientras los tres avanzábamos, allí estaba. Construida al borde de un sumidero, había una antigua estructura cubierta de follaje, probablemente un templo. Sin duda, este era el lugar que buscábamos. Bueno, aquí estamos, les dije a mis colegas. Ver el exterior invadido por la vegetación sugería una época bastante antigua. La naturaleza había recuperado las ruinas con el paso de los siglos. En su base había una gran abertura, probablemente la entrada al interior. Sin embargo, había un problema. Se encontraba en el fondo del cenote sobre el que se construyó. Los cenotes, cuyo nombre deriva de una palabra maya yucateca, son pozos o sumideros naturales que se forman por el colapso del lecho rocoso calizo, dejando al descubierto las aguas subterráneas. Los antiguos mayas creían que estos pozos eran portales a Xibalbá, el inframundo maya. Quizás construirlo aquí tenía algún significado. Evelyn nos miró perpleja a Sergio y a mí. ¿No sabes cómo entraremos? Allí Sergio nos dirigió la atención hacia una pequeña cornisa que descendía gradualmente hacia el agujero. Era empinada, pero perfecta para caminar por ella. Con Sergio guiándonos a Evelyn y a mí, bajamos lentamente al cenote. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, ya que un solo tropiezo podía provocar lesiones graves.
Las caídas no eran el único peligro. Se sabe que los cocodrilos habitan los cenotes y son potencialmente peligrosos. Esto también requería precaución cerca del agua. Descendimos lentamente, acercándonos a la orilla. Con la espalda contra una pared de roca, era importante que estuviéramos alerta en dirección contraria, por si acaso había cocodrilos. En poco tiempo, estábamos en terreno llano, o al menos en la franja de tierra firme que se podía llamar así en la esquina del pozo. De todas formas, era lo suficientemente espaciosa como para que todos pudiéramos estar de pie. Frente a nosotros estaba la entrada del templo, un pasillo oscuro y amenazante, sin nada visible a más de 1,5 metros de distancia. Imposible entrar sin algún tipo de iluminación. Los tres nos pusimos las linternas frontales antes de entrar. Sergio dio un paso más, agarró una rama seca y encendió la punta con su encendedor. No estoy seguro de que realmente vayamos a necesitarlo. Él simplemente se rió en respuesta. Después de varios minutos de preparación, entramos sin más demora. Sin embargo, cuando lo hicimos, sin darme cuenta pisé algo. Levanté el pie y vi una piedra extraña. No era una roca extrañamente erosionada, no. Era curva, con bordes dentados. Sin embargo, no tenía forma de daga ni de hoja. Casi parecía un diente. No tuve tiempo de analizar una roca al azar. Sin embargo, sentí curiosidad, así que la guardé en mi mochila y seguí adentro. El pasillo principal parecía interminable. No podía ver nada más allá de los haces de luz de nuestras lámparas, y aún así, apenas iluminaban más allá de un par de metros. El pasillo no era muy ancho, apenas cabían 2 personas. Esto nos obligó a recorrerlo en fila india. La atmósfera general daba la impresión de haber estado deshabitada durante siglos. El aire era viciado, había polvo en casi todas las cornisas y las paredes estaban bastante erosionadas por el tiempo. Al poco tiempo, la luz de la linterna de Sergio reveló inscripciones glíficas. Ahí fue donde entró Evelyn. Le tomó alrededor de 1 minuto traducirlo, aunque eso se debió a que varios glifos estaban parcialmente erosionados. El camino a Xibalba. Su traducción me hizo recordar lo que inicialmente había supuesto, que la construcción de este templo sobre un cenote tenía una conexión con el inframundo, al menos en la creencia maya. Claro, todo esto era solo teoría. Evelyn, sinceramente, no sabía qué pensar. ¿Algo más? Yo pregunté. No hay suficiente con qué trabajar aquí. Ojalá esto no fuera tan vago. Después de un momento, continuamos adelante. Al avanzar, el techo del templo ya no parecía hecho por el hombre, sino que estábamos en una caverna, con estalactitas colgando sobre nosotros. Gran parte del paisaje de Yucatán es kárstico, compuesto principalmente de lecho rocoso de caliza. De ahí la formación de cenotes y cuevas. Sin embargo, en este lugar, los antiguos mayas aparentemente supieron aprovecharlo, construyendo una estructura completa en un cenote y a través de una red de cuevas. Al poco rato, al final del pasillo, nos topamos con lo que parecía una habitación mucho más grande que el estrecho pasillo por el que habíamos venido. A nuestro alrededor había inscripciones, grabados, la historia que los antiguos mayas habían registrado allí. Algunos de ellos nos resultaban familiares, ya que estos símbolos de la arquitectura maya son significativos para la cultura y la mitología de su civilización. Pero eso fue solo una parte. Muchos de los grabados de esta sala no eran típicos. De hecho, no recuerdo nada parecido en ninguna otra estructura maya. Incluso Sergio, que había dedicado su vida a este tema, sabía que no había otro lugar donde se pudieran encontrar murales de esta variedad. No estaba acostumbrado a verlo tan perplejo. Si mal no recuerdo, una de ellas parecía la mitad superior de una criatura reptil gigante que asomaba fuera del agua. Quizás un cocodrilo. Solo que, tenía lo que parecía una lengua bífida que sobresalía de su boca, como una serpiente. Otra mostraba lo que parecía una horda de guerreros enfrentándose a una gran bestia que rechinaba las mandíbulas. Solo se veía la cabeza, pero algo en ella me resultaba vagamente familiar. El ejemplo más intrigante, sin embargo, se encontraba en el centro de la habitación. Con lo que parecía ser una especie de criatura alada, de cuello delgado y pico largo, como una cigüeña infernal. Sobre ella, había una talla de lo que parecía un rayo de luz descendiendo. ¿Has visto esto antes? Evelyn estaba tan confundida como Sergio y yo. No, no lo creo. Desde luego, parecen únicos. Debajo del mural central, había un monolito con varias inscripciones glíficas. Quizás la clave para comprender el significado de este templo. Inmediatamente Evelyn se puso a trabajar en ello.
Le tomó un par de minutos hacerlo, dada la complejidad de los símbolos mayas. Pero una vez hecho, nos proporcionó una traducción correcta. Decía que por las puertas de Xibalba aparecen 3 dioses: Kukulkan, Cicin y Chaac. Comienza un conflicto por el dominio del inframundo. Enfurecido, Itzamna ataca con una descarga de fuego, arrasando todo el reino. No creo poder recordar que se haya discutido algo parecido en los mitos antiguos. Evelyn estaba legítimamente desconcertada. Al principio, esto confirmó mi idea original de que este templo se construiría en un sumidero como un antiguo santuario con fines religiosos. Al mismo tiempo, había elementos que no lograba comprender. ¿Cómo funcionaría como santuario? Si es que lo era. Si todo este lugar se construyó para la práctica religiosa, ciertamente no parecía un lugar accesible para mucha gente, ni adecuado para ese problema específico. Todo eso me pareció extraño. A Sergio le interesó mucho este trocito de mitología que nos presentó Evelyn, solo que parecía más desconfiado. Algo está mal. Estos no parecen correctos. ¿Qué quieres decir? Kukulkan es una serpiente, no, lo que sea que eso sea, tenía razón. La mitología maya suele representar al dios Kukulkan como una serpiente alada, pero este mural mostraba una especie de criatura parecida a un pájaro. Los otros dioses supuestamente representados, Cicin y Chaac, tampoco se parecían mucho a sus representaciones mitológicas. Quizás se trataba de una interpretación alternativa. De ser así, estaban bastante lejos de la realidad. Mientras seguíamos debatiendo, algo me llamó la atención. A la talla de la gran criatura, aparentemente Cicin, enfrentándose a los guerreros mayas, le faltaba una de las formas de sus dientes. Bueno, no era que faltara realmente, sino que había una forma vacía para uno de los dientes. El más largo de la mandíbula superior, para ser precisos. Aún así, era confuso. Pero entonces recordé algo. Cogí mi bolso y saqué la piedra que encontré en la entrada del templo, y cuando la levanté, parecía tener exactamente el tamaño y la forma del agujero. Sin pensarlo, simplemente lo presioné y se mantuvo firme. De la nada, las luces de nuestros frontales se apagaron, al igual que la linterna de Sergio. ¿Qué demonios? Evelyn se sobresaltó, igual que todos nosotros, pero no podíamos movernos en aquella oscuridad total. Que nadie se mueva, solo trate de permanecer donde está y nosotros, antes de que pudiera terminar, toda la habitación empezó a temblar. Ahora la cosa se había puesto fea. No sabía qué estaba pasando. ¿Acaso el sistema de cuevas estaba empezando a derrumbarse de repente? Ninguno de nosotros podía ver y ahora luchábamos por mantener el equilibrio. Eso no fue todo, los contornos de los murales comenzaron a brillar, y cada segundo se hacían más brillantes. La habitación empezó a temblar con más fuerza, y su fuerza me hizo retroceder. Lo último que vi fue un destello cegador. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Sin embargo, al despertar, recuerdo haber abierto los ojos lentamente y haber visto el cielo abierto. Yo estaba afuera. Pero eso fue solo lo menos confuso. Mi ropa estaba cubierta de arena, que me rodeaba. Ascendí lentamente y vi que estaba en la orilla de una especie de cala, con vistas al océano. Mis colegas y yo estábamos en medio de la selva. ¿Cómo demonios terminé aquí? Donde quiera que estuviera, lo mejor que se me ocurrió fue que estaba en la costa de Yucatán. No, qué locura, ya que lo último que recordaba era estar en ese templo subterráneo. Antes, bueno, de lo que fuera que hubiera pasado. Mientras estaba allí, intentando comprender mi situación, me di cuenta de algo más. Sergio y Evelyn. No había rastro de ellos. Aunque no tenía una explicación racional de lo que estaba pasando, no podían estar muy lejos de mí, al menos eso esperaba. Mientras recorría la orilla y el límite de la selva que la rodeaba, los llamé y miré a mi alrededor en busca de alguna señal de su presencia. Busqué durante horas, sin éxito. Empecé a inquietarme, sin tener ni idea de dónde estaba, y tras haberme separado de mi equipo sin ninguna señal de su presencia. Por otro lado, esto me llevó a otra conclusión: no hay rastro alguno de presencia humana, en absoluto. Ni siquiera había objetos humanos ni basura esparcidos por la playa. Incluso si no hubiera basura proveniente del interior, se esperaría que alguna llegara a la orilla desde otro lugar, dado el lamentable estado del Atlántico. Todo esto me pareció anormal, además de desagradable. Tras pasar media hora observando, mi atención se centró de repente en la silueta de un objeto oscuro incrustado en la arena, rodeado de varias aves. Fui a verlo mejor y reconocí que era la mochila de Sergio. Me apresuré a recuperarlo, espantando a algunos pájaros.
Lo que no anticipé fue el estado en que se encontraba. La mochila estaba hecha pedazos. Tenía cortes que la atravesaban por completo. Además, casi no quedaba nada, probablemente devorado por animales. ¿Qué demonios había pasado aquí? Al instante me preocupé por Sergio. Esto me indicó que algo había pasado, y ciertamente no fue agradable. Lo que ocurrió después llevó las cosas un paso más allá, hacia la locura total. Una de las aves marinas se abalanzó sobre mí de repente y emitió un agudo graznido. Al hacerlo, reveló una hilera de dientes en la parte posterior de su boca. Casi me caigo del susto. Ese pájaro me acaba de rechinar los dientes. Y me refiero a dientes de verdad. ¿Qué demonios era esa cosa? Por mucho que quisiera asimilar eso, encontrar a Sergio y Evelyn era mi máxima prioridad. Seguí buscando por la playa, intentando nerviosamente reconstruir la situación y aplicando la lógica. Cada vez tenía menos sentido. No había rastro de personas, pájaros con dientes, y ninguna explicación de lo que ocurrió en el templo. El cielo empezaba a cambiar de color a medida que el sol empezaba a descender. Como el cielo estaba a punto de oscurecerse, tuve que encontrarlos de inmediato. En ese momento, un olor a ave pútrida llenó el aire. Recuerdo que era uno de los peores olores que he percibido en mi vida. A medida que avanzaba, se intensificaba, y las aves marinas volaban en la dirección en la que me dirigía. Noté que ya se veían estrellas en el cielo. La noche caía más rápido de lo previsto. Curiosamente, una de ellas brillaba inusualmente. Y no solo por poco, sino casi tanto como el sol poniente, tanto que iluminaba mi entorno. Aparté mi atención del cosmos y me recibió algo a lo lejos. A medida que me acercaba, se hacía evidente que esa era la fuente de ese olor rancio que percibí. Había sido arrastrado por la corriente el cadáver de algún animal. Quizás una ballena. Había trozos de carne y piel, y las costillas sobresalían. Estaba plagado de cangrejos y esas aves de antes. Cuanto más me acercaba, más fuerte y repugnante se volvía el olor. Pero eso no fue todo. Justo al lado del cadáver, otro objeto artificial me llamó la atención. Solo se veía un pequeño fragmento, pero me di cuenta de que estaba enterrado. Me agaché para sacarlo y encontré las gafas de Sergio. ¿Dónde demonios estaba Sergio? ¿Estaba siquiera vivo? Mi mente estaba llena de miedo, confusión, prácticamente todas las emociones negativas posibles. De repente, sentí que alguien me agarraba el hombro. Era Evelyn. Estaba hiperventilando, deshidratada y su ropa parecía destrozada. Parecía como si acabara de huir de algo. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Sergio? Tenemos que irnos. Salgan de aquí ahora mismo. ¿Qué carajo quieres decir? Ahora. Antes de que nada más pudiera pasar, el aire se llenó de repente de un fuerte ruido. La forma más precisa de describirlo fue como el graznido de un ganso, solo que mucho más grave. El sonido fue seguido por la sombra de algo enorme volando sobre nuestras cabezas. Miré hacia arriba, y lo que vi no se parecía a nada que hubiera visto antes en el aire. Una criatura enorme, del tamaño de un avión, con un cuello largo y una cabeza parecida a la de una cigüeña, se cernía sobre nosotros con sus enormes alas. Al descender, aterrizó a 4 patas, tan alto como una jirafa. De repente me di cuenta. Esta cosa era exactamente igual a la talla del templo, pero eso significaría, no, eso no es posible. La criatura nos miraba fijamente a Evelyn y a mí, observándonos fijamente. Levantó su enorme pico, emitió otro bramido ronco y se acercó a nosotros. Con un fuerte golpe de cuello, se abalanzó sobre mí. Retrocedí de un salto y, a duras penas, esquivé el pincho. Evelyn y yo decidimos escapar. Corrimos hacia la jungla, con la esperanza de soltarlo. Pero un ruido nos detuvo en seco. El sonido de un rugido espeluznante sacudió la selva, ahuyentando a los pájaros de los árboles y provocando una honda conmoción en mi columna. Entonces, de la selva surgió una figura aterradora pero familiar. De pie, con paso bípedo, cabeza roma y redondeada, decenas de dientes enormes, eso es un maldito T-Rex. ¿Qué demonios? Eso era todo lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Pero lo que era peor, ahora estábamos atrapados entre él y la criatura alada detrás de nosotros. El T-Rex nos miró, probablemente evaluándonos. Sin embargo, su capacidad de atención fue breve, pues levantó la cabeza hacia la otra bestia y grunó. La criatura alada emitió otro grito gutural al Rex, sin mostrar, para mi sorpresa, ningún miedo. Quedó claro que los dos estaban más interesados el uno en el otro que en nosotros, pero estábamos justo en medio de ellos y a punto de ser pisoteados. Sin previo aviso, el T-Rex se abalanzó sobre él.
Evelyn y yo apenas logramos apartarnos de un salto, con su pata a escasos centímetros de nosotras. El Rex le propinó un tremendo mordisco al cuello, pero falló. Este contraatacó, clavándole el pico en un ojo, lo que le provocó un rugido de dolor agonizante. Ahora el Rex estaba ciego de un ojo y ultra furioso. Con una furia cegadora, cargó hacia adelante, mientras la otra criatura se alejaba galopando como un caballo pájaro demoníaco, antes de saltar al aire y emprender el vuelo. Sin embargo, el Rex lo persiguió, mientras la criatura volaba sobre el agua. Estaba ganando altura, y el Rex corría con el agua hasta las rodillas, pronto incapaz de perseguirlo. Pero aún no había terminado. Como un maremoto, una enorme silueta se abalanzó sobre el agua. Saltó, revelando una enorme criatura reptil con lengua bífida. Otra criatura más vista en el mural del templo. La bestia se aferró a la pierna del T-Rex, agravándolo aún más. En represalia, el Rex mordió el lomo de la bestia marina, arrancando un enorme trozo de carne. La criatura se retorcía de dolor mientras el T-Rex continuaba desmembrándola. Mientras estaba ocupado comiendo, los dos hicimos una pausa para irnos. Corrimos rápido, tan lejos como pudimos, y no miramos atrás. Al final nos quedamos sin aliento, pero por suerte lo suficientemente lejos del Rex. Al menos eso creía. Evelyn estaba tan confundida y aterrorizada como yo. ¿Fue todo eso lo que pensé que era? ¿Tienes alguna otra explicación? Sin tiempo para discutir, sabía que Evelyn y yo teníamos que llegar a un lugar seguro y pronto, ya que no podíamos quedarnos allí a la intemperie. Adentrarnos en la selva obviamente tampoco era una opción, sin saber el dulce infierno que nos esperaba dentro. Buscamos lugares seguros que nos protegieran de cualquier peligro potencial. Pronto llegamos al pie de un acantilado. A primera vista, parecía un callejón sin salida, pero apenas distinguimos un tramo de rocas que conducía a una pequeña abertura o cueva en la ladera. Evelyn y yo podríamos caernos fácilmente o sufrir lesiones graves, y a ninguna de las dos nos parecía muy excitante. No, eso es una locura y una imprudencia. Para consternación de Evelyn, no era como si tuviéramos muchas opciones. ¿Ves algún otro lugar a donde ir? Esa lógica le convenció bastante. Y, en cierta medida, también a mí. Rápidamente, pero con cautela, avanzamos por la cornisa rocosa, calculando una vez más cada paso. Después de todo lo ocurrido hoy, ninguno de los dos podía permitirse sufrir lesiones. Seguimos descendiendo hasta justo debajo de la entrada de la cueva. Ahora teníamos que escalar. Los dos nos agarramos a cada superficie accesible y asible que encontramos, esforzándonos por llegar a la cueva. Nos agarramos con todas nuestras fuerzas. Tras unos minutos de escalada, estábamos a apenas unos metros de distancia. Abajo, pude ver la silueta oscura y amenazante de otra de esas bestias marinas, lo que me motivó a subir aún más rápido. Sin embargo, al hacerlo, una de las rocas a las que me agarré se desprendió. Me aferraba con todas mis fuerzas, sintiendo que mi agarre se debilitaba. Con las fuerzas que me quedaban, lancé el brazo y recuperé el equilibrio. Por fin lo logré, y Evelyn se acercó por detrás. Rápidamente, procedí a ayudarla a subir a la cornisa, pues ella y yo apenas teníamos fuerzas. Por fin a salvo, así deseaba que hubieran resultado las cosas. Sin previo aviso, un sonido tan familiar rompió el silencio que nos rodeaba. Y antes de que Evelyn pudiera reaccionar, otra criatura alada, igual que la anterior, la atrapó con el pico. Grité de miedo. ¡No! Observé con impotencia cómo cargaba a Evelyn, gritando de terror mientras el animal intentaba sujetarla. Pronto resultó ser demasiado para él y cayó al agua. Ella chapoteaba, luchando por nadar, mientras la bestia marina que vi procedía a atraparla, y descendía a las profundidades. Caí de rodillas, mis dos compañeros estaban muertos y no hice nada al respecto, no hice nada para salvar a Evelyn, y no tenía idea del destino de Sergio, ¿por qué? Ahora, se han ido, pronto, el sol se puso y cayó la noche. Me quedé solo, atrapado en esta cueva al borde de un acantilado, temblando y aterrorizado. Lo que comenzó como una expedición normal, se convirtió en lo que sea que acaba de ocurrir ahora. Ese templo, de alguna manera, condujo a los antiguos mayas, y ahora a mí y a mis colegas fallecidos, a través de una especie de grieta hacia el pasado antiguo. ¿Cómo? Escapa a mi comprensión. No hay otra manera de comprenderlo racionalmente. Las cosas, no terminaron exactamente allí. Sin ningún lugar a donde ir ni nada que hacer, solo podía marchitarme en este pequeño agujero, pero algo empezó a atraer mi atención hacia el cielo nocturno. Mientras miraba, tenues siluetas se extendían por el horizonte.
No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que eran pequeños cometas. Y en el centro de todo, estaba esa brillante estrella de antes, o eso creía. Cada segundo que pasaba, se hacía más y más brillante. Su luz brillaba con tanta intensidad que proyectaba sombras vívidas en el suelo. No había ningún error. Esa estrella era un asteroide de miles de millones de toneladas a punto de arrasar con todo a su paso, estaba a punto de desplomarme. Y en ese poco tiempo que me quedaba, reflexioné sobre cómo las cosas terminaron así, y me pregunté cómo todo salió tan terriblemente mal. Perder a alguien que conocía personalmente, ver morir a otro justo delante de mí, y ahora, estoy a punto de ser, literalmente, aniquilado. Lo siguiente que vi fue una luz cegadora, acompañada de un estruendo ensordecedor de proporciones inauditas. Quedé prácticamente sordo en ese momento. Tras ella, una ola gigantesca e infernal de fuego y escombros se dirigía hacia mí a una velocidad inimaginable. Eso fue todo, y sin pensarlo cerré los ojos, sin querer verlo venir, pero de repente, todo quedó en silencio, de repente, sentí un suelo diferente bajo mis pies, y los sonidos familiares de la selva volvieron a mis oídos. Abrí los ojos y estaba de vuelta, en el mirador del templo del cenote. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo demonios he vuelto aquí? Estuve a segundos de ser vaporizado y ahora, de repente, estoy de vuelta donde empecé. Mientras intentaba comprender la situación, el zumbido de un vehículo empezó a aumentar de volumen. Era un helicóptero de guardabosques. El helicóptero descendió lentamente hasta donde estaba y salieron dos paramédicos. Estaba increíblemente débil y carecía de la fuerza necesaria para hacer casi cualquier cosa, así que los médicos me ayudaron a subir a la nave. Les pregunté por qué estaban allí, y lo que me explicaron, no tenía ningún sentido. Al parecer, Sergio, Evelyn y yo llevábamos desaparecidos casi un mes, y nos buscaron. Por supuesto, nada de esto tenía sentido, ya que solo llevábamos un día en ese templo. ¿Podría ser que lo sucedido haya afectado mi percepción del tiempo? Cuando tuve que dar cuenta de lo sucedido, inventé una excusa. Me había caído en uno de los cenotes, me había perdido y me había separado de mi equipo. Aunque esto no explicaba cómo sobreviví casi un mes, lo comprobé bastante bien. De ninguna manera intentaría contarles lo que realmente pasó. Que me ingresaran es lo último que quiero o necesito. Han pasado más de 6 meses desde que ocurrieron esos eventos. Si todo lo que sucedió realmente ocurrió, ¿cómo? ¿Cómo fue posible? ¿Acaso mi equipo y yo fuimos enviados al pasado? ¿Se encontraron los mayas con dinosaurios? En cualquier caso, he llegado a la conclusión de que nosotros deberíamos haber dejado que eso pasara, lo cual tiene una razón para no ser comprendido. Cuanto más profundizamos, más encontramos cosas que no estaban destinadas a ser. Yo mismo desearía haberme dado cuenta de eso antes.